Las baterías son mucho más peligrosas de lo que pensamos. Se inflan, se degradan rápido y si se perforan pueden explotar como una bomba. Y lo peor es que en más de 30 años casi no mejoraron nada. Tu celular sigue durando con suerte apenas un día, un auto eléctrico no tiene la autonomía de uno de gasolina, los drones vuelan apenas 15 minutos y por eso hoy las baterías son el mayor freno tecnológico que tenemos y lo que está atrasando cómo desarrollamos el mundo. Y lo malo de esto es que no se quiera mejorar las baterías, de hecho se trabaja todos los días para mejorarlas, pero parece que es simplemente imposible. Pero ¿cómo puede ser que tengamos inteligencia artificial, cohetes reutilizables y computadoras millones de veces más rápidas que antes, pero no podemos hacer una batería que dure 10 veces más? En realidad el problema es mucho más complejo de lo que parece. Mezcla química, física, hasta experimentos que vamos a hacer con limones. Esto está buenísimo. Y a primera vista todo este problema parece un laberinto sin salida y no sabes bien por dónde empezar. Pero la respuesta al problema de las baterías está en los primeros autos eléctricos, hace 120 años atrás. Sí, aunque nos parezca algo moderno gracias a Tesla y otras marcas, en realidad los autos eléctricos son mucho más antiguos de lo que creemos. A finales del siglo XIX y principio del siglo XX, los autos eléctricos competían directamente con los de combustión interna y por un tiempo parecían ser la mejor opción, porque tenían ventajas frente a los motores de gasolina de aquella época. Eran muy silenciosos, mientras que los de combustión interna hacían mucho ruido. No producían humo ni malos olores, lo cual era valorado en las ciudades. No necesitaban cambios de marcha complicados ni manivelas para arrancar, simplemente lo encendías y listo. Cuando los de gasolina exigían fuerza y técnica para simplemente ponerlos en marcha. Y además, en distancias cortas, que es típico de las ciudades, cumplían perfectamente. De hecho, los modelos como los fabricados por la empresa Detroit Electric en 1908 podían recorrer entre 50 y 80 kilómetros por carga, con baterías de plomo ácido. Para la época era más que suficiente para desplazarse por ciudad. En pocas palabras, eran prácticos, limpios y cómodos, mientras que los autos a gasolina parecían sucios, ruidosos y poco fiables. En ese momento de la historia los autos eléctricos eran mejores y parecía que iban a quedarse con el trono de ser nuestro medio de transporte por defecto. Pero tenían un problema: sus baterías. Las baterías de plomo ácido que usaban estos autos eran muy pesadas. Solo las baterías tenían casi el 80% del peso del auto. Ocupaban muchísimo espacio y almacenaban muy poca energía en comparación a un simple tanque de gasolina. Eso significa que aunque fueran cómodos y silenciosos, tenían una autonomía muy limitada, apenas unas decenas de kilómetros antes de volver a recargarse. Y las baterías de plomo ácido se degradaban muy rápido. Con apenas 500 cargas ya perdían un 30% de autonomía. Esto era más o menos en un año. Pasabas de hacer 50 kilómetros a hacer solamente 30 kilómetros. Y ahí entró la gran diferencia. Los motores de combustión interna podían recorrer cientos de kilómetros con un solo tanque. Y además era mucho más rápido repostar combustible que cargar una batería. Con el pasar de los años, a medida que mejoraron las carreteras y la gente empezó a viajar más lejos, los autos eléctricos quedaron relegados a un nicho más pequeño. En poco tiempo la balanza se inclinó. La gasolina ofrecía muchísima más densidad energética que las baterías de la época, y eso definió el rumbo de toda la industria automotriz en el siglo XX. Esta fue la primera gran derrota de las baterías como solución energética, y lo peor de todo es que hoy, 120 años más tarde, seguimos con el mismo problema: la densidad energética de las baterías.
La densidad energética, en pocas palabras, es cuánta energía puedes guardar en un kilo de material. Puedes pensarlo como un tanque de combustible. El volumen del tanque no cambia, pero cuanto más combustible cargues dentro, más lejos puedes llegar en tu automóvil. Las baterías de plomo ácido, como las que usaban aquellos autos eléctricos de los 1900, almacenaban apenas unos 30 watts hora por kilogramo. Las baterías modernas de iones de litio que están en nuestros dispositivos tecnológicos están en torno a los 250 a 300 watts hora por kilo. Un salto de casi 10 veces, y podemos decir esto es enorme hasta que los comparas con los combustibles fósiles. La gasolina, por ejemplo, tiene 12.000 watts hora por kilogramo, y el queroseno que se usa en los aviones tiene unos 11.000 watts hora por kilogramo. Es decir, incluso con toda la revolución de los iones de litio, seguimos estando unas 40 o 50 veces por debajo de la gasolina en densidad energética. Y este es el verdadero problema. Aumentar la densidad energética de las baterías es muy difícil, exponencialmente difícil, porque choca contra química y física de materiales. Esta es la verdadera razón de por qué tu celular sigue durando apenas un día, por qué los autos eléctricos todavía luchan por alcanzar la autonomía de un tanque de gasolina y por qué gran parte de la tecnología moderna está frenada. Y esto no es una frase sensacionalista, de verdad, las baterías son lo peor que tenemos como avance tecnológico. Para entender mejor el contraste, fíjate en esto. Desde los 90, cuando nacen las baterías de iones de litio, los microprocesadores aumentaron su potencia de cálculo en más de 1.000.000%. Pasamos de computadoras que apenas podían manejar unas cuantas operaciones a chips actuales capaces de realizar billones de operaciones por segundo en la palma de tu mano. Las pantallas aumentaron su resolución de forma impresionante. Pasamos de monitores con cientos de píxeles a pantallas 4K u 8K con millones de colores y brillos altísimos que podemos llevar en el bolsillo. La memoria también. En los 90 los disquetes guardaban 1.4 megabytes. Hoy una tarjeta SD del tamaño de tu uña guarda cientos de gigabytes, millones de veces más. Todo se multiplicó por miles o millones en algunos casos. ¿Y las baterías? En ese mismo tiempo, su densidad energética apenas creció 2 o 3 veces más. Es decir, mientras todo explotaba exponencialmente en mejoras, las baterías solo avanzaron de forma lenta y lineal. Y no es porque falte interés. Hay literalmente empresas multimillonarias, Sony, Panasonic, Sanyo, laboratorios y universidades de todo el mundo trabajando cada día en este problema. Pero aún así seguimos atrapados en el mismo cuello de botella. ¿Cómo meter más energía en menos espacio sin que la batería se vuelva peligrosa o inutilizable? La respuesta no es la ingeniería ni cuántos millones de dólares metamos en investigación. La respuesta está en este limón. Bueno, en realidad esto es una naranja, porque no tenía un limón, pero vamos a hacer un experimento. Para entender por qué tenemos el problema de la densidad energética, debo explicarles cómo funciona una batería muy técnicamente, pero eso puede ser un poco aburrido, así que vamos a hacer un experimento con este limón. Lo que tengo en mi mano acá es un pedazo de cobre, uno de los mejores conductores eléctricos que tenemos. Y esto es un metal que tiene un poco de zinc. Este es mi multímetro que se usa para medir distintos tipos de unidades de medidas eléctricas y resistivas. Y esta es una batería de iones de litio. Esta es una celda 18650, es la que se usa en prácticamente todos lados. Por ejemplo, yo en mi casa hice una Powerwall con 700 de estas celdas reutilizadas para almacenar energía solar por la noche. Pero no nos desviemos del tema. Si mido esta batería que está
está cargada, podemos ver que hay una corriente, un voltaje. En este caso el multímetro marca 3.7 voltios. Esto significa que la batería está cargada, que hay una corriente de electrones. Ahora vamos a convertir este limón en una batería. Lo único que tenemos que hacer es introducir de un lado el cobre y del otro lado el zinc. Y listo, ya tenemos nuestra batería. Si lo medimos con el multímetro, podemos ver que hay una corriente. La verdad es que es muy pequeña comparada con la batería de iones de litio, pero existe una corriente. Ahora mismo, este limón es una batería, literalmente. Sí, es muy ineficiente y no podemos alimentar casi nada con esto, pero el ácido dentro se convirtió en el electrolito y los metales son nuestros ánodos y cátodos y actúan como electrodos. Los electrones fluyen de un material a otro, en este caso del zinc al cobre, y tenemos energía. Esto es básicamente el funcionamiento de una batería, una reacción química de ánodo, cátodo y electrolito que hacen que los electrones se muevan. Ahora hagamos este experimento más interesante aún. Un limón por sí solo es demasiado débil como una batería, no podemos alimentar casi nada, pero si ponemos varios limones en serie, estamos sumando el voltaje total de nuestro banco de baterías, entre comillas. Acá puse 4 limones en serie. Bueno, en realidad estos no son limones, son naranjas, pero funcionan igual. Los puse en serie para que el voltaje total del banco de baterías se sume, y cuando hacemos la medición con el multímetro podemos ver que tenemos 3.76 voltios. Esto es casi como una celda de iones de litio que vemos que está ahí atrás. Es bastante bueno, lo estamos haciendo simplemente con limones. Pero vamos a llevar este experimento a otro nivel. Vamos a tratar de encender un LED ya que tenemos ese voltaje. Esto me costó muchísimo porque los limones no se quedaban quietos, tenía cables súper cortos, pero después de varios minutos y con muchísima paciencia podemos ver el resultado. El LED se enciende. Se enciende muy poco porque los limones tienen bastante poca energía que entregar, pero sí funciona. Ahora podemos ver que si yo muevo este último limón de la serie, el LED se apaga porque la corriente se corta. Esto mismo pasa si yo corto el limón que está en el medio. Este experimento es bastante divertido y parece broma decir que un limón es una batería, pero la verdad es que esta batería 18650 es básicamente lo mismo que este limón, pero más sofisticado, más optimizado y mucho más seguro. Y acá está la clave de por qué las baterías son tan malas. Este limón o esta naranja y esta celda de iones de litio son prácticamente lo mismo, pero con diferentes materiales. Y ahí está la clave, los materiales. Como vimos, el limón funciona. Tiene una corriente al convertirlo en una batería experimental, pero esto es muy débil en comparación a una batería de litio, y esto es porque la combinación de materiales juega un papel muy grande en la potencia que puede entregar una batería. Si en vez de un limón usamos por ejemplo una papa, también tenemos corriente, pero no es el mismo número que el limón. Vemos que tiene un voltaje distinto. Y no todo termina en nuestro electrolito, que en este caso son nuestros limones o papas o naranjas o lo que sea, sino en los electrodos. Si usamos hierro o zinc o metales diferentes, también tenemos distintos voltajes. Es decir, la configuración de una batería es lo que le da el voltaje, la estabilidad y la densidad energética característica. Y a lo largo de 120 años de investigación, desarrollo, incendios, demandas, crisis y hasta guerras, se llegó a la conclusión de que el mejor material para hacer una batería es el litio.
No porque sea perfecto, de hecho no es el más denso energéticamente. Ese lugar lo tiene el silicio, que puede almacenar hasta 10 veces más energía, pero tiene un pequeño detalle que vemos en un momento. Las baterías de ion litio aparecieron comercialmente en 1991, cuando Sony las lanzó al mercado dentro de sus cámaras de video portátiles. Y este fue un punto de quiebre. No es que Sony inventara las baterías de iones de litio, detrás había décadas de investigación de científicos, quienes sentaron las bases de las baterías modernas. Pero hasta entonces esas ideas eran solo experimentales y de laboratorio. Lo que hizo Sony fue tomar el paso decisivo, tomar años y años de desarrollo y llevarlos a un producto real, confiable y seguro que cualquiera podía comprar. Ese fue el verdadero nacimiento de la batería que hoy llevamos en el bolsillo, porque lo que hoy tenemos en celulares, notebooks, autos eléctricos son en esencia baterías de iones de litio. Lo mismo que nuestros limones eléctricos, pero en una versión mucho más estable, optimizada y práctica, al menos por ahora. Hoy las baterías de iones de litio, como esta celda 18650 que usamos, tienen más o menos una densidad energética de 250 a 300 watts hora por kilogramo. El litio tiene un límite que está más o menos en los 450 watts hora por kilogramo. Y ese límite simplemente no se puede pasar. No hay forma, no existe cosa química, física en el mundo que pueda superar ese límite que nos impone el litio. Y acá está el verdadero problema. No es una cuestión de dinero ni de tiempo. No importa si invertimos miles de millones de dólares o seguimos investigando durante décadas. La química del litio tiene un techo y ya estamos muy cerca de alcanzarlo. Sí, podemos jugar con las configuraciones, cambiar ánodo, el cátodo y experimentar con diferentes electrolitos. Y con eso podemos arañar un poco más. 320, 350, tal vez lleguemos a 400 watts hora por kilogramo en condiciones ideales. Pero nunca vamos a romper la barrera de los 450. Porque al final el límite no está en el ingeniero, ni en el laboratorio, ni en la cantidad de dinero que se invirtió, sino que está en los materiales. Claro, podríamos hacer una batería infinita que durará semanas o meses, pero sería gigantesca, pesada y absurda para llevar en un teléfono o en un auto. De nada sirve una batería del tamaño de una heladera si lo que queremos es meterla en el bolsillo. Ahora, si el problema son los materiales, ¿por qué no usamos otros que sean más densos energéticamente o no existen? En realidad sí existen, por ejemplo el silicio. El silicio, que revolucionó el mundo de la computación, que está en cada procesador y chip de tu computadora o celular, un material milagroso, abundante, ligero y versátil, en el mundo de las baterías tampoco se queda atrás. El silicio puede almacenar hasta 10 veces más energía que el grafito que usamos hoy en los ánodos de las baterías de litio. 10 veces más. Esto suena perfecto y la solución ideal, ¿cierto? El tema es que el silicio tiene un pequeño detalle. Cuando se carga de iones, se expande, y no se expande poco, se expande hasta un 300%. Sería como cargar tu batería y que se infle unas 3 veces su tamaño. Esto es súper peligroso. Y claro, si cada vez que cargas la batería, esta intenta inflarse 3 veces su tamaño y después al usarla se desinfla, esta batería no duraría nada. Se agrieta, se rompe por dentro, pierde contacto eléctrico y en apenas unos ciclos deja de funcionar. Pero no todo está perdido. Desde hace años, científicos e ingenieros están buscando la forma de domar el silicio.
La idea es usar unos nanohilos o partículas huecas, polímeros elásticos y mezclando pequeñas cantidades de silicio con el grafito tradicional. La idea es que en vez de explotar o inflarse como un globo, el material pueda expandirse y contraerse sin romperse. Es como que el material en sí es muy poroso, casi hueco cuando está descargado, y al cargarse se expande 3 veces más, entre comillas, pero lo hace hacia adentro en sus propios poros y así el volumen externo no cambia y la batería puede sobrevivir algunos ciclos más. Ya existen baterías experimentales de este tipo. Obviamente no alcanzan 10 veces más energía, pero logran 20 a 30% extra de capacidad. Y lo más interesante, permiten cargas mucho más rápidas. No es la solución perfecta, pero es un avance. Y también por ahí hay otro gran nombre, las baterías de estado sólido. Sobre el papel parecen la evolución natural. Reemplazar el electrolito líquido por uno sólido para ganar seguridad y permitir ánodos de litio metal. En teoría podrían alcanzar unos 500 o 600 watts hora por kilogramo. Suenan increíble, pero todo esto es aún sobre el papel. Y seguro escuchaste de el grafeno, el material milagroso, ultra ligero, superconductor, flexible. Pero en las baterías, de momento, el grafeno sirve más como aditivo que como otra cosa. Todo esto suena espectacular en los papeles y en las conferencias, pero incluso con todas estas tecnologías no pasamos de mejorar como mucho un 50% más la capacidad de nuestras baterías. Y 50% suena muy poco. Sí, en un teléfono es muy poco un 50% más de batería. Pero por ejemplo, en un auto eléctrico que hace 500 kilómetros no es tanto. Son 250 kilómetros más. No es 10 veces más, que sería una maravilla, pero es un avance. Pero si vamos a lo tangible, lo que tenemos hoy en el bolsillo, seguimos con iones de litio y su techo está claro, 450 watts hora, nada más que eso. Y si queremos un salto real, una batería que dure 5 o 10 veces más, que cambie por completo la forma que usamos la energía, no alcanza con mejorar el litio. Podemos invertir millones y millones de dólares para pulir cada átomo, cada truco de laboratorio, pero el litio ya está cerca de su techo. La verdad es que hay que reinventar la batería desde cero. Por ejemplo, las pilas de hidrógeno. Una pila de hidrógeno es una batería, entre comillas, pero esta no guarda energía como una batería normal, la genera. Toma hidrógeno y lo combina con oxígeno y de esa reacción química produce electricidad. Es un concepto totalmente distinto. Claro, trae consigo enormes desafíos, tanques de alta presión, fugas, costos astronómicos y riesgos de seguridad. No es algo que puedes meter fácil dentro de un celular o una notebook, pero representa algo mucho más importante, la capacidad de pensar afuera de la caja, como dicen los ingleses, y de no limitarse al modelo de batería que conocemos desde hace más de un siglo. Y seguramente ese es el paso que tenemos que dar con las baterías. Debemos pensar en otra cosa, reinventar la batería y dejar de presionar al litio, que es un material que prácticamente ya nos dio todo lo que podía darnos. El futuro está en algo completamente distinto, en inventar algo que todavía no existe, como por ejemplo una naranja eléctrica. Y seguramente ese es el rumbo que debemos tomar. Reinventar la batería. Si este video te gustó, te dejo dos más por acá que te pueden gustar muchísimo. Te agradecería un like, un comentario, una suscripción. Muchísimas gracias a los miembros de este canal y nosotros nos vemos en la próxima. Chao, chao.